Hay otros países donde ser director de un periódico y ejercer ese cargo con valentía sí que te cuesta la vida. En España te cuesta el puesto de trabajo. ¿Qué significa para ti ser un buen periodista? Hay gente que nos describe como buitres, ¿no? Pues contar la verdad sería lo normal. Desgraciadamente no es lo normal. Ha habido un mamoneo brutal. Yo tenía claro que no estaba hecho para estar en una oficina fichando de 9 a 6 de la tarde. Empecé a cubrir conflictos, revoluciones, desastres naturales, compañeros que nunca regresaron. Yo creo que no iban a buscar adrenalina, iban a buscar la verdad. Si yo voy allí, expongo el horror, quizá alguien a miles de kilómetros de distancia hagan algo por detener esta situación. El momento en el que tú decides quedarte y ves el coche en el que tus compañeros están yendo, ¿te arrepientes en algún momento? Bueno, en ese momento dices, soy gilipollas. Dame un consejo para ir a Ucrania y volver de una pieza. Y te voy a dar un consejo y es que no vayas. Los servicios secretos. Bienvenidos a la estamos? segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De ti de palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. De Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un placer. Espero que hayas estado a gusto. Pues bienvenidos un día más a Trippers. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, tío? Bien, muy emocionado. Muy emocionado. Con Pues la verdad muchísimas es ganas. que va a ser un podcast espectacular. Es un grandísimo honor. Hoy charlamos en Trippers con David Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por venir. Para la gente que no te conozca, que viva un poco Poca. fuera de la esfera global, David es periodista, escritor, exdirector de uno de los periódicos más importantes de este país, El Mundo, y además, entre otras muchas cosas, fue nombrado Nieman Fellow por la Universidad de Harvard, beca de la Fundación Nieman, de periodismo de la Universidad de Harvard y una de las becas más reconocidas del planeta. Además, ha sido enviado especial en más de 30 países, entre otros Afganistán, Corea del Norte, Birmania, que ahora hablaremos un poquito de todas estas historias. Ha sido cronista de New York Times, del diario The Guardian, de la revista Vanity Fair, del periódico alemán Die Welt, que no sé si lo pronuncio bien, entre otros muchos. Lo has clavado. Y también ha sido autor y escritor de libros que han sido traducidos a decenas de idiomas, entre otros El Director, que ha sido el bestseller que cuentas tus memorias un poco cuando dirigiste El Mundo. Primero de todo, David, muchísimas gracias por venir. Un verdadero Gracias. honor. No, gracias por la presentación. O sea, alguna cosa hemos hecho, parece, ¿no? Pero, Sí, ¿no? Digo, joder. Sí, Estamos aquí hablando antes de la Esto me entrevista, hace- no es un tío me tranquilo, hace tal, le gusta mayor, moverse. me hace un poco mayor todo eso, pero bueno. Eso te vamos a preguntar, ¿qué edad tienes? Pues mejor no lo vamos a ahorrar, pero No, vamos, supongo que vamos bueno, a es- estar es- tantos años por ahí. son ya 52 palos. Pero ¿y cómo juegas a tenis con 50 años? Bueno, juego con 1000 lesiones porque A lo Rafa. ya sabes lo que dicen, si no te duele algo después de los 50 es que estás muerto, ¿no? Entonces es hasta positivo que te duele Claro que algo. sí. Y sí, la verdad es que sigo manteniendo la afición al tenis, jugué de pequeñito, me gusta jugar y además con los veteranos que perreamos mucho, Sí. mucha dejada, Os mucho Amarráis, tal, os tal. amarráis, Y luego es muy competitivo, te robas bolas, Claro. Sí, esas cosas, espectacular, ¿sabes? es espectacular. Yo recuerdo cuando jugaba a los absolutos, lo que más me desesperaba es jugar con un veterano No, este sí, que sí. sabía perfectamente Encima cómo es que sacarte no era del veterano, es partido. el típico veterano del Chamartín. Del Chamartín. Que te hace cortadito, te saca así, no sé qué. Es Encima quitarle te roba bolas. Que... Hombre, claro, tienes que quitar el ritmo a los No, chavales horrible, que le horrible, pegan, horrible, le pegan muy duro y como te pongas a jugar con su ritmo estás perdido. Totalmente. Oye, David, ¿qué significa para ti ser un buen periodista? Bueno, yo creo que el buen periodista, para empezar, tiene que tener un compromiso con la verdad, ¿no? Y esto que uno lo dice y parece obvio, oye, te dedicas al periodismo, pues contar la verdad sería lo normal. Desgraciadamente, no es lo normal, ¿no? Estamos en un momento en el que los fake news, la manipulación, la propagación del odio, todo esto hoy está pues, muy presente, ¿no? Y por eso yo creo que hace falta más que nunca periodistas que quieran contar la verdad, incluso a costa de cabrear a la gente, y especialmente yo creo que un periodista tiene que estar dispuesto a cabrear al poder.
Nosotros no estamos para darle masajes a las empresas del IBEX o a los políticos de un partido u otro. Estamos para fiscalizar y vigilar que el poder no se exceda en utilizarlo de una manera negativa para los ciudadanos. Y ahí es donde a mí me gustaría que hubiera más gente que se dedique a esta profesión y tenga ese idealismo de querer estar del lado de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Y de tener claro de que trabajamos para la gente, no trabajamos para partidos, ni para empresas, ni para ningún otro interés que no sea el del ciudadano. Y por eso yo creo que lo más importante que tiene que tener un periodista es ese principio, de querer buscar y contar la verdad. Muy bueno. Ahora hablaremos un poquito de todo este tema y a mí me gustaría, claro, la gente entiende, y cuando hemos hecho la introducción, una carrera tan exitosa como la tuya, con tantísimas experiencias, diferentes vidas, diferentes países. ¿Qué te inspiró a ti personalmente a ser periodista? ¿Por qué empezaste esta carrera de periodismo? Bueno, yo tenía claro que no estaba hecho para estar en una oficina fichando de 9 a 6 de la tarde y que quería una profesión que me apasionara, que me permitiera viajar, conocer a gente fascinante, contar el mundo. Y eso el periodismo pues, te daba esa oportunidad. Aunque es verdad que al principio, cuando empecé, que estaba en la redacción del Mundo en Madrid, era bastante aburrido, ¿no? Me acuerdo que me enviaban a hacer ruedas de prensa soporíferas, ¿no? Y entonces llegó un momento que dije, yo me he metido a hacer periodismo para hacer otra cosa. Y ahí fue cuando un día entré en el despacho de Pedro J. Ramírez, del director del Mundo, y me presenté voluntario para irme al Extremo Oriente, porque era el único sitio donde el periódico no tenía corresponsales. Y para allá que me fui. Y ahí empezó una grandísima aventura de casi 20 años, donde empecé a cubrir conflictos, revoluciones, desastres naturales, alguna que otra buena noticia, aunque no muchas. Había pocas, ¿no? Me habría gustado más, pero es verdad que el periodismo al final es una profesión en la que yo creo que el lado negativo va teniendo más presencia que lo positivo. Eso yo creo que lo tenemos que cambiar. Y entonces empecé a vivir de verdad la aventura del periodismo como yo la había soñado, como yo la había fantaseado cuando estaba en la facultad. Y bueno, yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, el marcharme, que es algo que yo le recomiendo a todos los que quieran hacer periodismo, ¿no? Salir de las 4 paredes de la redacción para ir a buscar esas grandes historias que hay por todo el mundo. Ahora vamos a hablar muy bien de todas estas Asia. historias. Yo quisiera, antes de pasar a todas tus experiencias en Asia, si no me equivoco, tú empiezas el primer viaje a Asia cuando te vas a Hong Kong, es en 1998. Sí. Pero hay un acontecimiento previo que me recalcó mucho cuando dicen que en 1996 tú estás haciendo unas redacciones de crimen organizado y te mandan una carta bomba a la redacción del Mundo, que para aquel entonces estabas de becas, eras becario allí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué sucedió? Sí, yo escribí un reportaje sobre crimen y sobre delincuencia y se centraba mucho en los presos más peligrosos que había en las cárceles españolas entonces. Y bueno, y luego me olvidé, ¿no? de esa historia. Y es verdad que unos meses después llegó al periódico una carta bomba. Afortunadamente en aquella época, y digo afortunadamente entre comillas, porque eran momentos duros en los que España vivía el terrorismo de ETA, y eso obligaba a los periódicos que estaban amenazados, incluido El Mundo, a tener escáneres como los que hay en los aeropuertos para detectar cualquier tipo de explosivo. Y afortunadamente esta carta que iba dirigida a mí y que aparentemente fue enviada por orden de uno de esos presos que se sintió ofendido por estar en la lista de los más peligrosos. ¿Sabes cuál es? Hay una sospecha de que se trataba de un preso italiano que se llama Lavazza, que es uno de los criminales legendarios, ¿no? del mundo del anarquismo, que había matado a 2 policías en Sevilla y que era atracador de bancos y bueno, tenía un larguísimo historial y estaba demandado en varios países de Europa, ¿no? Y ese movimiento anarquista
pues tenía conexiones fuera y dentro de la cárcel. Y lo que se contó en su momento fue que él había organizado, contactando con gente en el exterior, que se enviaran paquetes bomba a 7 periodistas. Yo no fui el único, fueron 7 periodistas que recibieron esas cartas, ¿no? La policía dijo que si hubieran llegado y las hubiéramos abierto, tenían suficiente explosivo para habernos matado o por lo menos habernos mutilado. Y lo que pasa es que esto es un gran misterio, ¿no? Porque han pasado casi 25 años de aquello y nunca nadie ha sido condenado por ese atentado. Se detuvo a 2 personas que al parecer estaban en contacto con ese preso, pero en los registros que se hicieron, digamos que al final el juez terminó archivando el caso, ¿no? Con lo cual yo no sé quién quiso matarme. ¿Nunca pensaste que puedo fue tener ETA? sospechas de quién quiso matarme, pero yo no tengo la certeza y lo que no tengo es una condena de nadie por haber participado en ese intento de asesinato. ¿Y cómo convives con ello? Bueno, ya se me olvidó, han pasado muchos años. O sea, lo has superado. En el momento genera cierta angustia, ¿no? El que te quieran matar pues nunca es agradable. Pero luego es que eso me pasó en muchos otros sitios donde estuve, ¿no? Donde cuando eres periodista y vas a cubrir guerras y conflictos y vas a dictaduras, pues sueles cabrear a gente Claro. que no quiere precisamente lo mejor para ti. Pero aquel episodio lo dejé aparcado en un lugar escondido de la mente, como supongo que hacemos de una forma instintiva, ¿no? Esas experiencias, al final, pues prefieres olvidarlas. No volvió a ocurrir y todo se quedó diluido, ¿no? en la historia. Y pocas veces pienso, solo cuando me preguntan por ello suelo recordarlo, si no, desaparece completamente de mi mente. Qué bueno. Pues no, si quieres, podemos empezar ya con tus aventuras de reportero de guerra. Y el primer sitio donde tú te vas, si no recuerdo mal, es dentro de Asia. ¿Dónde es el primer sitio que vas? O sea, tú decides irte, bueno, hemos dicho que entras en el despacho, vamos a hacerlo un poco cronológicamente, Sí. ¿no? Porque a nivel cronológico esto pasa, o sea, lo de la carta bomba pasa en 1996, tú eres becario del Mundo. Pasa antes de que en el 98 Y en el me 98 fuera- te En el vas 98 vas al como despacho de Pedro corresponsal J, de Asia. le comentas esto, te da el ok, entiendo que te da el ok para irte a Asia. Sí, me da un ok, digamos, de vete a probar, a ver qué tal va todo, porque en esa época no había corresponsales en el Extremo Oriente españoles. Y digamos que inauguro la primera delegación del Mundo, Vale. pero también casi la primera de ningún medio, porque en esa época no había cobertura, ¿no? medios en Asia. Y es el 98 y llego a Hong Kong y ahí, pues con el poco dinero que me dieron, que no era mucho, pues alquilo una habitación, bueno, yo estaba feliz, ¿no? O sea, no necesitaba mucho más para arrancar y empiezo a viajar, ¿no? El primer conflicto que cubro es el de Timor Oriental. De hecho, yo estaba de luna de miel en Bali y el conflicto ocurre, la guerra estalla en la isla al lado de Bali, con lo cual, bueno, tuve que hacer una pequeña interrupción de la luna de miel porque el periodismo es así, es decir, es como si eres ginecólogo, ¿no? Y de repente estás, no sé, en una comunión, pero uno de tus pacientes se pone de parto, pues tienes que ir, ¿no? Pues yo entiendo el periodismo un poco de una manera parecida, ¿no? Creo que es una profesión vital, no es de me quito el uniforme y ya no soy periodista, ¿no? O sea, tú eres periodista a las 24 horas Yo creo del que día. sí, que para hacer esta profesión lo tienes que ser toda la vida, a todas horas, sábados y domingos. Hombre, tienes tus vacaciones, tienes tus momentos, pero eso es una lección que aprendí muy joven cuando iba con el que fue mi primer redactor jefe en Madrid. Íbamos por la calle en Madrid y recuerdo que pasamos por la Avenida de la Ilustración y yo le comenté, joder, pues ayer pasé por aquí por la noche y había una manifestación y tal. Y me dijo, ¿y no llamaste al periódico? ¿No te paraste a ver qué? Y dije, no, es que, claro, yo en ese momento dije, pues que no estaba de chip. servicio, digamos, ¿no? Y me dijo, no.
O sea, Tú vives de servicio. tú eres periodista y si tú ves que hay una noticia, te tienes que parar y tienes que llamar al periódico, ¿no? Y ahí comprendí, a los pocos días de empezar en esta profesión, que el periodismo es una profesión que no te puedes desligar de ella como si fueras un funcionario. Claro. Y bueno, fui para allá, para Timor Oriental. Fue una guerra complicada, fue quizá en la que más cerca estuve de que me mataran. ¿Qué es lo que sucedió? Porque he leído que cuando fuiste a Timor Oriental, que además sí que lo cuentan que estabas en Bali en luna de miel y que tuviste que interrumpir eso, dicen en muchos artículos que estuviste a punto de morir, que incluso fue una de las veces que más cerca has estado de la muerte. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, yo creo que sucedieron varias cosas. Primero, que no tenía experiencia y tenía demasiadas ganas. Entonces, mientras todos los periodistas salían de Timor Oriental, porque se había vuelto la situación insostenible para ellos, yo hacía el viaje inverso y iba hacia allá. Y llegué a un pueblo que se llama Tambúa, y cuando llegué, el propio dueño de la pensión donde me iba a alojar me dijo, ¿pero qué haces? ¿No? O sea, si está... Y a los pocos minutos ya habían rodeado, las milicias pro-indonesias ya habían rodeado el hotel, al grito de muerte al periodista, muerte al australiano. No sé por qué estaban convencidos de que era australiano. Y yo desde la ventana que daba a la calle, pues empecé a ver esa congregación de gente que llevaba machetes, que llevaban arcos y flechas. Era un poco como una película de John Wayne, ¿no? Del oeste, ¿no? Que decías, pero y es el último... Lo que pasa es que yo no tenía la pistola para defenderme, ¿no? Y bueno, ahí hubo una situación muy tensa en la que el dueño de la pensión, afortunadamente, llamó a un amigo que tenía en una base militar que estaba cercana, y justo cuando estaban asaltando la pensión para matarme, en el último segundo me rescataron un grupo de militares. Creo que si hubieran llegado 1 o 2 minutos más tarde, pues no estaríamos aquí. Y en esos momentos previos a que lleguen, esos segundos antes de lo que puede ser tu muerte, ¿tú en qué piensas? Bueno, es una sensación de miedo, pero no es... En algún momento hay un libro en el que se llama Hijos del Monzón, que fue mi primer libro, que cuento un poco toda la escena, ¿no? Y describo ese miedo que sentí. Y es un miedo un poco diferente, no es el miedo que uno siente cuando tiene un examen y va mal preparado, o cuando... alguien te espera a la salida del colegio. Bueno, a lo mejor me llevo un par de chichones, ¿no? Es un miedo un poco diferente en el sentido de que hubo un momento en el que yo ya estaba convencido de que había llegado el momento de que me iban a matar, ¿no? Y es un miedo, pues, en el que empiezas a pensar en tus seres queridos, llegas a la consecución un poco de decir, joder, qué joven soy, ¿no? Porque yo entonces era muy joven. ¿Qué edad tenías? Debería tener 20... Fue en el 99, 27, por ahí. Sí, 28, 28 años, una cosa así. Y digo, y esto se acaba ya, ¿no? Y por otra parte, te embarga un poco una sensación de resignación, ¿no? De decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero sobre todo es un miedo muy, muy fuerte, una sensación de... Bueno, también yo recuerdo pensar que pase rápido, ¿sabes? Me preocupaba más pues que fuera una muerte lenta, de tortura, de sufrimiento. Más el cómo, ¿no? Más el cómo, y digo, bueno, oye, pues mira, si llegan y te pegan 2 tiros, por lo menos acaba pronto. Pero claro, si te atan a un coche, habían robado coches de la ONU, ¿no? Y era muy gracioso porque ponían, ahora son nuestros. Y habían hecho pintadas. Tenían unos coches estupendos de Naciones Unidas que todos los de la ONU, como suelen hacer, habían salido los primeros volando de allí. Y digo, bueno, pues a lo mejor se les ocurre atarte con una cuerda y arrastrarte por las calles. Yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, piensas eso, ¿no? Que sea rápido. ¿Y cómo te salvaron? O sea, los militares llegaron, obviamente el hotel estaba rodeado, ¿cómo fue esa los escena? militares fue un destacamento de fuerzas especiales del ejército indonesio que en ese momento entraron armados con armas automáticas que eran mucho mejores, evidente, que los machetes que tenían estos.
y se cubrieron con los escudos, hicieron una incursión por el pasillo de la pensión, llamaron a la puerta, la aporrearon. Y yo en un momento dado pensé que eran los otros, los que me querían matar, y me dijeron, hemos venido a salvarte, somos militares y tal. Y yo dudé si abrir o no abrir la puerta, pero dije, bueno, si es que da igual, me la pueden echar abajo, ¿no? Y cuando la abrí y los vi, me llevaron en volandas, me sacaron a toda prisa. De hecho, nos persiguieron 200 kilómetros. Yo iba en una pick-up y detrás vi durante 200 kilómetros hasta que me sacaron de allí a todos este convoy de gente que seguía empeñada, ¿no? en matarme. Salí de aquella. Y una vez sales de una de estas, pues ya crees que eres un poco invencible, ¿no? Digo, oye, pues si he salido de esta, pues ya... Y entonces seguí yendo a guerras, pero como con una especie de convencimiento algo estúpido de que a mí no me iba a pasar nada, ¿no? ¿No sentiste como que volvías a nacer? Bueno, un poco sí que sientes que vuelves a nacer, que la vida te ha dado otra oportunidad. Al final la vida, yo creo que el esfuerzo... la determinación, el talento te llevan a muchos sitios, pero creo que la suerte lo es casi todo. Es decir, un día de mala suerte o, en este caso, una llamada que se hubiera producido un minuto más tarde y todo lo que he hecho desde entonces no habría ocurrido, incluido el crear una familia, hijos, el haber vivido pues, todas las experiencias que he vivido. Y en parte eso es suerte. Es la suerte de que ese tipo del cual no he vuelto a saber, que no me conocía de nada, pensara en un momento de grave situación para mí o para su hotel. A lo mejor estaba intentando salvar el hotel, que no se lo quemaran. Pero bueno, tomara la decisión que tomó en el momento en el que la tomó, no 5 minutos más tarde, eso es más suerte que nada más. Y muchas veces nuestro destino se define por píldoras de suerte. Totalmente. Momentos puntuales. La gente, para que lo entienda esto, claro, como corresponsal en Asia, tú te vas en 1998 y tú vas a Hong Kong. Sí. Y en Hong Kong te quedas y obviamente luego está la luna de miel y ya te vas a... Yo lo que te he oído decir en alguna entrevista o en algún artículo es que los corresponsales de guerra pueden incluso llegar en un punto a convertirse en yonkis del riesgo. ¿Tú crees que tú llegaste a convertirte en uno? Yo creo que lo intenté evitar, pero sí es verdad que cuando has vivido situaciones de peligro o has estado en situaciones extremas como es un conflicto y sales bien parado, sí que te embarga un poco una sensación de invulnerabilidad, ¿no? De cómo decir, oye, a mí no me va a pasar, ¿no? Y luego la adrenalina. Sientes una adrenalina, un chute de adrenalina muy fuerte. Y quizá ha habido algún momento en el que he echado de menos la adrenalina, ¿no? Que estás en una situación tranquila y dices, oye, no me importaría volver a ir a cubrir otro conflicto y sentir esa sensación otra vez, ¿no? Pero es una manera bastante estúpida de afrontar la corresponsabilidad de guerra, porque lo que me di cuenta con el paso de los años es que sí me podía pasar a mí, y de eso me di cuenta viendo cómo compañeros, algunos veteranos de muchos conflictos, caían y no regresaban de esas coberturas, ¿no? De hecho, en mi libro El corresponsal está dedicado a los compañeros que nunca regresaron de la guerra, y hay muchos, incluidos Julio Fuentes de mi periódico El Mundo, Julio Anguita Parrado también del Mundo, amigos como Ricardo Ortega, con el que cubrí la guerra de Afganistán y que luego fue asesinado en Haití. Bueno, una larga lista de compañeros que fueron a cubrir conflictos. Yo creo que no iban a buscar adrenalina, iban a buscar la verdad. Y yo creo que los reporteros de guerra, aunque es verdad que la aventura, la adrenalina y todo eso puede hacer excitante una cobertura bélica, creo que la mayoría, por lo menos que yo he conocido,
se mueven mucho por un idealismo. Es la idea de si yo voy allí y cuento lo que está pasando y expongo el horror, las víctimas, el hecho de que los civiles estén sufriendo esta situación, quizá alguien a miles de kilómetros de distancia, los que tienen los despachos del poder, hagan algo por detener esta situación, ¿no? Yo creo que ese motor de pensar que tu cobertura puede ayudar o contribuir a cortar la guerra, a detenerla, a aminorar el sufrimiento de alguna manera, es mucho más importante a la hora de querer cubrir esos conflictos que un chute de adrenalina que puedes conseguir también tirándote en paracaídas desde miles de... ¿no? Desde un avión. Sí, sí. Claro. David, una cosa que a mí me gustaría tratar, claro, o sea, con tantísimos viajes que has hecho y tantísimas experiencias que has tenido, al final ese idealismo que el que tú hablas es como tu objetivo principal en el subconsciente de querer cambiar algo que estás viendo casi una injusticia, que hay civiles que viven en otro país, en otra ciudad, y al final están sufriendo mucho más que la gente que vive en España, en Italia o en partes de Europa. Pero a nivel tú emocionalmente y espiritualmente, cuando vives estas experiencias, te cambia un poco la percepción de la humanidad. Es decir, tu carácter cambia, tus emociones se vuelven un poco más frías. Yo creo que te cambia, pero no necesariamente te vuelve más frío o menos empático hacia esas personas, ¿no? Es una lucha del reportero para no perder la empatía, para que no te deje de importar la gente de la que escribes. Y si no, es mejor que no lo hagas. El momento en el que tú vas a cubrir un conflicto o un desastre natural o una revolución fallida como las que me tocó cubrir, en la que desgraciadamente ejércitos totalitarios asesinaron a muchas personas. En el momento que vas a una de esas coberturas y no te importa la gente, yo creo que te tienes que dedicar a otra cosa. Es una profesión que no se puede hacer sin empatía o sin que te importe. Y, por supuesto, te va a impresionar más una guerra o la primera vez que ves un muerto que cuando has visto cientos. Es evidente que el impacto que tiene es menor. Pero no quiere decir que te importe menos o que te afecte menos. Y yo sí creo que los corresponsales de guerra, la acumulación de ver el lado más oscuro de la condición humana, sí que les hace, sobre todo, un poco negativos con respecto a lo que podemos ser las personas, ¿no? Te das cuenta de que todos en realidad podemos ser capaces de cometer atrocidades si se dieran las circunstancias. Hay un documental ahora en Netflix, lo vi anteayer, que me gustó especialmente. La traducción viene a ser así como Hombres Normales, Ordinary Men, y está basada en un libro. Y cuenta la historia de un grupo de alemanes, de nazis, que cometieron algunas de las mayores masacres durante el nazismo. Y lo que hace el documental es llevarte a la vida de estas personas, que en realidad eran taxistas, padres de familia, ingenieros, doctores, gente absolutamente normal, que en un momento dado, por indoctrinamiento, por ideología, porque se convencieron a sí mismos o les convencieron de que los judíos no eran humanos ni merecían vivir, acaban cometiendo auténticas barbaridades, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tú ves en las guerras, ¿no? La capacidad que tenemos todos los humanos de, en un momento dado, cruzar una línea y hacer cosas que ni nos imaginamos. Por eso es tan importante el periodismo. El periodismo nos recuerda que podemos ser capaces de cometer ese tipo de crímenes, ¿no? Y el recordárnoslo continuamente es muy importante para no repetirlo. Totalmente, aprender de la historia y recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que podemos retomar un poquito cronológicamente tu biografía.
Y después de Timor, si no me equivoco, pasas a Afganistán, donde hemos visto que llegas a decir en algún momento que estabas incluso más cómodo, más seguro en Tora Bora que incluso aquí en España. ¿Eso cómo puede ser posible? Bueno, no es tanto que fuera más cómodo que estar en España, por supuesto no es más cómodo que estar con vosotros charlando. Estás cómodo, ¿no? Pero sí es verdad, muy cómodo, pero sí es verdad que esa comparación yo la hacía con el despacho de director del Mundo, ¿no? Vale. Sí me encontraba más cómodo cubriendo la guerra de Afganistán que lidiando con las intrigas, las traiciones, las presiones que tiene un director de periódico. ¿Quiere decir eso que tu vida corre más riesgo como director de periódico? No, evidentemente no. Pero cuando tú estás en un lugar como Afganistán, cubriendo esa guerra, las decisiones que tú tomas solo te afectan a ti. Tú puedes tomar una decisión, voy por esta carretera o esta otra. Me pueden matar, sí, pero al final soy yo solo, ¿no? Cuando tú diriges un periódico donde hay 300 periodistas con sus familias y las decisiones que tomas pueden afectarles, ya ahí empieza un peso de responsabilidad mucho mayor, ¿no? Si además tú estás viviendo una situación en la que la prensa está en la mayor crisis de su historia, como era el caso, con unas dificultades económicas brutales que ponían en cuestión la propia existencia del diario, todas esas presiones añadidas a políticos y empresarios que intentan obstaculizar tu trabajo, que te presionan, que intentan manipularte, y una propiedad del periódico que en vez de ayudarte a sortear esas presiones, también te está presionando porque es aliada de esos poderes, pues claro, todo eso, añadido a las huelgas que tuvimos y a los incendios que se producían cada día en la redacción, pues digo, oye, yo estaría más a gusto volviendo a cubrir una guerra que teniendo que lidiar con todo esto, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poco la perspectiva en la que he hecho alguna vez esa declaración, que hay gente que, claro, dice, no, ¿cómo va a ser eso? No, pero bien explicado la gente yo creo que lo entiende, ¿no? Sí, que se entiende. no es tanto el riesgo para tu vida, que evidentemente no. Hay otros países donde ser director de un periódico y ejercer ese cargo con valentía sí que te cuesta la vida. En España te cuesta el puesto de trabajo, te echan. Bueno, claro. Oye, no es el fin del mundo. No es agradable, pero no es el fin del mundo. Con las cosas que has vivido. Y además te pone en perspectiva. Claro. Quiere decir, que tú dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago mi trabajo y denuncio a toda esta panda de poderosos que se creen intocables? Que me echen. Bueno, oye, antes estaba en sitios donde lo peor que me podía pasar era mucho peor, ¿no? Entonces digo, pues yo creo que este riesgo lo puedo tomar, ¿no? Y creo que a mí me ayudó mucho el haber cubierto guerras a enfrentarme luego a esas presiones que me parecían mucho menores que las que había padecido en las coberturas. Me pareció muy interesante además esa frase que dijiste. Además vamos a hablar un poquito sobre toda esa etapa de director del Mundo y cómo fue tu experiencia ahí. En Afganistán, tu experiencia ahí, si no recuerdo mal, dijiste que uno de los momentos en el que te diste cuenta qué estoy haciendo aquí fue precisamente en un autobús en Afganistán. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Me llamó muchísimo la atención. Sí, yo creo que el mito ese de que el reportero no tiene miedo, no sé, yo no me lo creo. Quiero decir, yo he visto compañeros con mucha experiencia y he sentido el miedo que ellos tenían, te lo han transmitido, ¿no? Y hemos tenido discusiones a veces en situaciones muy tensas donde teníamos que decidir si nos quedábamos o nos íbamos de un sitio. Eso es una de las grandes encrucijadas del reporterismo muchas veces, ¿no? Estalla Fukushima, por ejemplo, la central nuclear. Pues ahí hubo una reunión y había gente que estaba por irse, gente que no. Y son decisiones muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, la percepción del miedo que uno tiene varía. No todo el mundo tiene el mismo miedo ante la misma situación. Y tienes que tomar la decisión en nada, ¿no? En nada de tiempo. Y si tomas la decisión equivocada,
pues te puedes ir al hoyo, con lo cual es complicado. Entonces, en el caso de Afganistán, yo creo que yo percibí mi miedo después de haber cubierto ese conflicto durante una década, de una manera mucho más intensa porque había tenido hijos, o había tenido mi primer hijo. Entonces, ahí es donde tú ya no piensas solo en ti. Dices, bueno, es que si me pasa algo a mí, esto tiene unas consecuencias. Dejas un huérfano, ¿no? Dejas a alguien en una situación frágil, ¿no? Y a tu familia. Y eso yo creo que es quizá el mayor cambio que yo viví de, bueno, oye, si me matan, a si me matan tiene unas consecuencias para gente que no tiene ni siquiera la opción de elegir si te quedas o te vas. Y bueno, a partir de ahí seguí cubriendo conflictos, pero es verdad que estaba menos cómodo de lo que había estado hasta entonces. David, tú has cubierto muchos conflictos, has estado en medio de la guerra, cubriendo todo lo que pasaba en Afganistán, como has dicho, durante una década. ¿Cómo es, para que nosotros entendamos, cómo es un día en la guerra? Bueno, varía un poquito en función de la guerra, dónde te encuentres en ese momento en el país. Bueno, ya sabéis que hay la leyenda de los reporteros que no salen del hotel, ¿no? Pero no es una leyenda, es cierta. Es cierta. Ay, también en tu caso. Sí, en mi caso no te veo no. en la habitación del hotel ahí mirando por la ventana. En mi caso el meollo ahí. En mi caso nunca fue mi opción, pero sí que he visto compañeros que han ido a cubrir conflictos y apenas salían de la habitación del hotel y cubrían la guerra desde ahí, que para eso hablo desde Madrid, quiero decir. Luego otros muchos no. Otros muchos, yo he visto ejemplos de coraje tremendos, ¿no? De reporteros y de reporteras, muchas reporteras también, cada vez más. Y el día a día pues es levantarte y ir a donde está la noticia. Y eso a veces supone ir al frente, ponerte en una situación de riesgo, es ir a entrevistar a gente que está sufriendo el conflicto, porque al final las guerras las hacen políticos que están calentando un sillón a miles de kilómetros de donde se dispara. Yo, una de las primeras cosas que haría es, antes de enviar tú a chavales a matarse, vete tú, Mr. Putin, por ejemplo, ¿no? Hablaremos luego no mandes a chavales de 20 años a matarse, ni ordenes bombardeos de ciudades si tú no tienes el valor de ser el primero que te pones ahí. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero normalmente en los conflictos pues los compartes con otros colegas, hay cierta camaradería. Los hoteles, pues depende mucho, ¿no? Los hay que están en muy mal estado, los hay que están mejor. El día a día se mueve mucho por tu obsesión de obtener la mejor información posible y enviarla a tiempo, ¿no? Y muchas veces las grandes dificultades que yo me he encontrado han sido cómo hago para estas fotografías que he tomado, este texto que he escrito, llega, porque las comunicaciones, bueno, han mejorado mucho, pero y ahora yo veo que los que van a Ucrania con un móvil lo tienen todo, pero yo he vivido una época en la que eso no era así. Teníamos unos satélites muy grandes, muy pesados, no todos tenían satélite, a veces no había conexión de internet, tenías que viajar 200 kilómetros solo para conseguir un lugar donde escanear unas fotos para poderlas enviar al periódico, no había electricidad. ¿Cómo consigues un generador? O sea, hay una serie de cosas que tienes que hacer. No estás pensando tanto en estar seguro o en que no te pase algo, como cómo voy a hacer para enviar todo este trabajo y que llegue a tiempo, ¿no? Porque lo están esperando y lo están esperando a una hora. Y esa era una parte más, a mí la que más me angustiaba muchas veces, ¿no? Más que el hecho del ir a buscar la información.
Y luego, bueno, pues tienes que espabilarte, a veces no hay comida y tienes que encontrar tiempo para comer algo, tienes el coche, de repente no hay gasolina, ¿cómo consigues gasolina? Es decir, hay mucho de logística que las grandes cadenas como la CNN lo tenían muy solucionado porque iban con unos equipos inmensos de gente, de hecho tenían incluso seguridad, ¿no? Gente armada que les protegía. Y luego los que trabajamos para un periódico español, pues que íbamos por nuestra cuenta y que teníamos que espabilar y conseguir cosas e intentar que además no le costara demasiado al periódico y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la aventura. Luego con los años vas adquiriendo experiencia y ya sabes solucionar los problemas de una manera mucho mejor, ¿no? Claro. Pero las guerras son situaciones extremas, ¿no? El otro día me escribía un estudiante de periodismo y me preguntaba, luego lo colgué en Twitter, dame un consejo para ir a Ucrania y volver de una pieza, ¿no? Y te voy a dar un consejo y es que no vayas. No vayas porque no creo que con 18 años y sin ni siquiera haber acabado la carrera estés preparado para el trauma que supone cubrir una guerra. Yo creo que para ser reportero de guerra tienes que haber hecho antes muchas otras cosas y prepararte bien. Y si todavía tienes la ilusión, después de haber tenido unos años de experiencia en la profesión, entonces sí. Pero claro, todo eso que estoy contando de cosas que hay que hacer para sobrevivir en esas situaciones, pues las tienes que ir aprendiendo. Claro. Necesitas una madurez, ¿no? Yo creo que sí, una madurez no solo periodística, sino vital. Personal, claro. Pues si tú, yo no escalo, ¿no? Pero no se me ocurriría mañana irme al Everest a intentar tomar la cima. Antes me iría a la Sierra de Guadarrama y me haría un hiking de un par de horas, ¿no? Y luego diría, oye, pues a ver si puedo subir un 4000. Claro. Y luego llegaría un momento en que estaría preparado para ir al Everest. Claro. Pero esto que me pasa mucho de jóvenes que Sí, me escriben y dicen, coge, oye, que me ahí, quiero ir a la tal. guerra, De 0 a 100. ¿cómo lo hago? Le digo, pues al final lo que estás es comprando muchos boletos de lotería para que te pase algo. David, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que claro, estamos hablando de Afganistán, periodo de guerra cuando tú tuviste, y si no recuerdo mal y no me equivoco, tu libro El Botones de Kabul está inspirada en Afganistán y en esa historia que tú viviste. A mí me llama mucho la atención que una persona como tú tenga la capacidad y la sensibilidad de inspirarse para crear un libro como El Botones de Kabul en un momento tan triste, tan oscuro como es la guerra de Afganistán. ¿Cuál es ese proceso creativo para escribir ese libro? ¿Cómo consigues al final sacar ese momento para escribir esa obra? Bueno, primero creo que ocurre que tú envías crónicas al periódico, pero tu redactor jefe te dice, oye, mándame 800 palabras. Y tú a lo mejor has visto cosas para contar mucho más de lo que has visto, ¿no? O mucho más de lo que el espacio del diario te permite. Y creo que los libros son una manera de expandir eso y contar muchas más cosas. Para empezar, ¿qué sientes tú cuando estás cubriendo un conflicto como ese? ¿Qué siente la gente? Entonces, a la hora de pensar, oye, me gustaría escribir una novela sobre cómo se vive la guerra, ¿no? Pero no cómo se vive la guerra solo desde el punto de vista de los bombardeos, sino cómo vive la gente en un país en guerra, el amor, cómo afecta a la amistad, cómo afecta a las relaciones, cómo afecta a las comunidades donde se está produciendo ese conflicto. Y yo iba mucho al Hotel Intercontinental de Kabul y ahí había un tipo fascinante, que era un señor con una barba blanca, que me contaba historias que llevaba ahí 30 años yendo al hotel, incluso cuando pasaban meses sin que fuera absolutamente nadie. Y él seguía yendo al hotel, ¿no? Y me contaba anécdotas, de hecho tenía una anécdota de tenis buenísima. Y ya se había normalizado tanto la guerra, el Intercontinental tenía una pista de tenis. Cuando yo la vi por primera vez estaba agujereada por todos lados, pero... Y había dos clientes, uno era jordano, me dijo, y estaban jugando al tenis, ¿no? Y uno va a sacar, y cuando va a sacar,
¡pum!, cae un obús al lado de la pista de tenis. Y se quedan los dos parados, se miran, vuelve a tirarse la bola, saca y sigue jugando. O sea, hasta ese punto se había normalizado la guerra y el botones del hotel pues me contaba pues, que habían matado a empleados, que los talibán habían prohibido el alcohol y lo mantenían oculto para los clientes que lo querían. O sea, una serie de anécdotas y de historias sobre el hotel que dije, oh, este hotel tiene una historia para contar cómo es la guerra, ¿no? Y eso es lo que hice, ¿no? Intentar, pues a veces hay gente que no quiere leer noticias sobre la guerra en un periódico, pero a lo mejor sí una novela que tenga una historia de amor, que tenga una historia de amistad, de compañerismo, que tenga una aventura. Y en el Botones de Kabul, que por cierto se ha reeditado otra vez como libro de bolsillo, pues me dio esa oportunidad de contar esa parte. Qué bueno. Luego, si no me equivoco, pasas de Afganistán a Birmania, luego estás una época en Birmania, y nos gustaría que nos contaras un poquito cómo fue esa experiencia y qué fue lo que te impactó tanto para que lo nombres y lo resaltes en muchísimas entrevistas que has hecho. Bueno, de Birmania tengo otro libro que se llama El corresponsal, ¿no? No es que yo fuera de Afganistán y pasara a Birmania y cubriera solo esas cosas. Yo en realidad vivía primero en Hong Kong, luego en Bangkok, y a mí me tocaba viajar a 40 países diferentes. Entonces iba unas veces a Afganistán, a lo mejor volvía a Birmania y a los 2 meses volvía a Afganistán o me iba a China. Ibas yendo bien. Claro, me iba, ibas moviendo de todo el claro, rato. me iba a China, me iba a la India, estaba constantemente cubriendo. De repente había un tsunami en Japón y me iba al tsunami en Japón. Entonces era como, bueno, muchos sitios, ¿no? Vale. Pero sí que es verdad que hay algunos países donde me tocó ir mucho. Y Afganistán fue uno de ellos. Y Birmania fue otro de ellos, ¿no? Birmania es una dictadura terrible donde cada cierto tiempo ha habido una revuelta del pueblo contra los militares y pues desgraciadamente me tocó ir a cubrir la revuelta del azafrán que se produce en el año 2007, quiero recordar, y asisto en la avenida principal de Rangún a la masacre de cientos de personas por parte de soldados. Una masacre además se produce contra personas inofensivas, Inocentes, ¿no? que no habían arrojado ni una piedra a los soldados, que ni siquiera los insultaban. O sea, eran lo más pacífico que te puedas imaginar. Entonces, yo creo que ser testigo de algo así te marca mucho, ¿no? Primero por la pérdida de vidas inocentes, pero te marca también porque esa revolución fracasó. Vale. Digamos que los militares ganaron y de hecho siguen en el poder. Y eso te marca también especialmente. Si además le añades que de los pocos periodistas que habíamos entrado en Birmania para cubrir esta revuelta estaba Kenji Nagai, que era un fotógrafo japonés, y que en un momento dado, cuando empiezan los disparos, nos fuimos cada uno por un lado de la avenida donde esto ocurrió y a él lo matan a pocos metros de donde yo estoy, ¿no? Y yo consigo salir con vida, pues eso te marca todavía más, ¿no? Primero porque ves morir a un compañero, que es muy duro siempre. Luego porque piensas, oye, podía haber sido yo. Si yo hubiera corrido por ese lado y Kenji hubiera corrido por el otro, se habrían intercambiado a lo mejor nuestros destinos. Y bueno, esa experiencia fue la que me hizo luego escribir la novela El corresponsal, en la que Kenji, de hecho, es uno de los protagonistas. Y también para contar de una manera mucho más profunda pues cómo es la vida de los reporteros en esas situaciones, las amistades que se crean, las rivalidades, porque también hay mucha rivalidad y mucha competencia entre los reporteros. El amor, que también se produce en tiempos de guerra, pues hay tiempo para todo, ¿no?
Ya han desaparecido, desgraciadamente, esos bares de reporteros donde al final de la jornada se reunían a contar sus batallas, o nos reuníamos a contar nuestras batallas y se producían algún que otro lío, ¿no? Supongo que porque si te pueden matar al día siguiente, oye, ¿por qué no aprovechar esta última noche para algo interesante, ¿no? Ahora que comentas eso, los corresponsales de guerra, en particular este tipo de periodismo, ¿no tienes ahí una dualidad entre no quiero que pasen cosas malas, pero al mismo tiempo quiero tener algo que mandar a mi país o a mi periódico? El corresponsal de guerra vive una contradicción constante, porque en cierto modo somos como los sepultureros. Vivimos de la desgracia ajena. Hay gente que nos describe como buitres, ¿no? Como, mira, viven de las malas noticias o de la desgracia ajena. Pero yo no creo, al menos los reporteros que yo he conocido, no buscaban que eso ocurriera ni se alegraban de que eso ocurriera. Al revés, iban allí con la intención de que eso se detuviera. Y una manera de hacerlo era contar el horror que está ocurriendo. Pero sí que es verdad que a mí me ocurría que cuando más me felicitaban en el periódico era después de haber cubierto las peores desgracias. Oye, qué bien lo has hecho en el terremoto de Java y tal. Y todavía estaba rodeado de muertos, ¿no? Y era una situación extraña llegar a la redacción y que te dieran palmaditas de felicitación por tu trabajo. O mira qué crónicas tan estupendas has hecho en Afganistán, cuando lo que has estado es describiendo el horror de la guerra. O en Birmania, ¿no? Recuerdo las felicitaciones por ser uno de los pocos y el único español que cubrió esa revuelta y pudo contarla desde Rangún. Entonces, cuando tú escuchas eso, sí que sientes, ¿no? Un poco de... Hay un sentimiento como de culpa, ¿no? Oye, mi éxito profesional como reportero está ligado a la desgracia de mucha gente. Entonces, esto da pie a que algunos reporteros, me imagino que sí, que han perdido completamente la empatía y se preocupan más de su éxito profesional que de cubrir la noticia sin buscar la fama o el reconocimiento. Pero mi experiencia es que son los menos y que la mayoría no tienen esa motivación. Realmente piensa que si uno quisiera o ganar más dinero, o más fama, o más reconocimiento, en España hay mil maneras de hacer mal periodismo y en tertulias y en el periodismo deportivo, que es lamentable casi todo lo que se hace en España, ¿no? Los chiringuitos y todas esas cosas. Oye, pues te va a ir mejor que yéndote a cubrir una guerra, ¿no? Y aún así hay gente que escoge irse a un conflicto, jugarse el pellejo a miles de kilómetros de distancia, a veces en guerras que no le importan absolutamente a nadie, para contar lo que está pasando. Yo creo que eso se hace muchas veces por un idealismo y por el creer que tu profesión puede servir para mejorar las cosas. Totalmente. Siguiendo un poco las aventuras, una historia que me fascina, obviamente, porque además tiene mucha fama, es Corea del Norte. Si no recuerdo mal, tú vas a Corea del Norte 2 veces, una en 2002 y otra en 2010. Y además me parece muy interesante cómo vas. Vas como empresario, entre comillas, uno empresario de papel y otro empresario de lencería femenina. Yo te quería preguntar, antes que entremos en detalles sobre Corea del Norte, el por qué. ¿Por qué decides entrar como empresario y empresario además de ese sector en concreto? Bueno, lo primero es por qué he decidido ir a Corea del Norte. Porque no se puede ir. Y esa ya es una primera motivación para ir a un sitio cuando eres periodista, ¿no? Donde no te dejan ir, donde hay una historia que no se está contando, tú tienes que ir y contarla. Y si para contar esa historia tienes que mentir a una dictadura como la norcoreana, que es una dictadura fake, porque todo es falso, pues yo no tengo ningún reparo en hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que ellos están acostumbrados a que haya periodistas que quieran hacerse pasar por otra cosa
para entrar e informar desde Corea del Norte. Si tú cuentas que eres un profesor, que es el clásico que los periodistas utilizamos, ¿no? Yo soy profesor de universidad. Ese es un clásico para intentar Soy podcaster. sobre todo porque muchas veces te permite no estar mintiendo del todo, porque casi todos los periodistas que tienen una carrera amplia pues dan clases de en alguna universidad, ¿no? Te dice, bueno, pues yo soy profesor, ¿no? Y ocultas la otra parte. Vale. Pero ya esto ya se lo tienen conocido. Entonces tú, el profesor, otro. Voy a mirar más detenidamente si le doy el visado o no. En cambio, si tú les vendes una cosa que eres vendedor de papel o no, es que... O de lencería femenina. Claro, trabajo en una empresa de lencería femenina. Coño, se quedan así y dicen... Tiene que ser verdad, porque ¿quién se inventa esto, no? Y si a eso le añades que en ambos casos yo lo que hice fue utilizar empresas que existían de amigos que vivían en Hong Kong, uno en Hong Kong, otro en Bangkok, que tenían, uno se dedicaba a la venta del papel y otro era una amiga que se dedicaba a lencería femenina. Entonces, como yo sé que ellos van a llamar para comprobar si estoy ahí, pues yo antes llego a un acuerdo con esos amigos, oye, mira, voy a pedir este visado a Corea del Norte. Si llaman preguntando por mí, decid que sí, que trabajo aquí. Ellos te hacen las tarjetas de visita, con lo cual cuando llegas allí, director de marketing y tal. Entonces, bueno, era conveniente para engañarles, ¿no? Y una vez estás allí, pues tienes que disimular, en cierto modo, que no sospechen que no eres lo que has dicho, porque te puedes meter en un lío gordo. Y por otra parte, intentar hacer tu trabajo, que es difícil cuando vas a un país donde estás vigilado las 24 horas del día. Claro. Pero bueno, creo que eso es parte del periodismo, como digo, o sea, el intentar, sobre todo cuando informas desde dictaduras, ¿no? Que no permiten que su pueblo pueda dar una opinión sobre lo que está pasando. Tu obligación es intentar recoger la voz de toda esa gente que en teoría no puede darla, ¿no? ¿Y nunca sentiste miedo de que te pillaran? O sea, ¿qué podría haber sido lo peor que te hubiera pasado si te hubieran descubierto? Creo que ahora lo miro hacia atrás, y esto pasa como todo en la vida, ¿no? Cuando uno ha hecho tonterías se da cuenta más adelante, ¿no? O sea, digo, joder, aquello que hice no fue muy buena idea. Creo que las consecuencias habrían sido más graves de las que yo pensaba. Vale, por ejemplo. Sobre todo la segunda vez. Uh-huh. La primera vez, bueno... Porque estaba el antiguo. La primera vez, bueno, sí, estaba el padre del actual, Kim Jong-il, y te pillan, bueno, habría que haber visto un poco cuál es la relación diplomática en ese momento de España con Corea del Norte, que suele ser escasa. Y habría que ver cuáles las consecuencias. Pero la segunda vez sí que es verdad que ya el riesgo de haber sido detenido y haber pasado un tiempo importante detenido en Corea del Norte era importante, porque... ¿Tiempo de cuánto podemos estar hablando? Bueno, ¿Años? Ha habido casos de gente que ha pasado años, ¿no? Algún ciudadano estadounidense, uno que murió, de hecho, al final, y no se ha sabido nunca qué pasó. Y todo por mentir un poco en tu identidad para poder informar. Bueno, por colarte en el país, mintiendo, haciéndote pasar por lo que no eres, eso normalmente degenera en una denuncia de espionaje. Hostia. O sea, ellos normalmente te acusan de estar espiando. Y si te acusan de espionaje, bueno, ahora hay casos en Rusia, ¿no? El corresponsal de Wall Street Journal en Moscú lleva ya cerca de un año detenido, acusado de espionaje, cuando en realidad estaba informando de lo que estaba pasando. Pero cuando tratas con dictaduras, pues ese era un riesgo que corrí y que ahora me doy cuenta de que era quizá más serio de lo que yo pensé. Sobre todo la segunda vez, porque ellos podían haberme identificado después de que yo hubiera escrito muchos reportajes en mi primer viaje. Claro. Y a nada que hubieran hecho un poco de investigación, habrían dicho, pero bueno, si este tío ya se coló, ¿no? Entonces ese segundo viaje creo que fue más arriesgado y salió bien. Luego es verdad que nada más salir
hubo mucho ruido y denuncias de que mis reportajes habían sido obtenidos ilegalmente y demás, pero ya estaba a salvo. Yo no escribí nada mientras estaba en Corea del Norte. Imagino que estás vetadísimo ahora mismo para entrar. Sí, hay varios países que no puedo ir. Birmania me vetó, en China he estado vetado también muchos años. Ahora desconozco si ese veto se mantiene o no. Tendría que intentar ir. No te veo con intenciones tampoco. Bueno, China me gustaría, la verdad, ¿no? Admiro mucho al pueblo chino, ¿no? Y lo que ha conseguido. No tengo ninguna admiración por la dictadura. Ajá, pero la gente, de hecho, incluso en España, el migrante chino es un migrante trabajador, que no molesta a nadie, que se dedica a sus negocios. Yo creo que es admirable lo que hacen, ¿no? Y Corea del Norte, por supuesto. Corea del Norte no hay ninguna posibilidad. Ahora sí que no hay ninguna posibilidad. De entrar. No hay ninguna profesión que me pueda inventar para que vuelva a colar. Para que vuelva a colar. Tendré que esperar a que caiga la dictadura norcoreana, que es algo que espero ver en mi vida, ¿no? David, yo te quería preguntar una cosa sobre esto. Nosotros estamos en conversaciones con Alejandro Cao de Venós, no sé si le conoces. Nos gustaría que viniese al podcast porque nos parece un trip. Preguntarle por mí y veréis que me tiene muchísimo aprecio. Ojalá podamos cerrar esta entrevista con él, pero una de las cosas que me sorprende es que, claro, una persona de España como él pueda llegar a defender un régimen como el del Corea del Norte. Entonces, a mí me gustaría, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que pasa en Corea del Norte? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vive la gente ahí? Bueno, Corea del Norte no es un país. Corea del Norte es una cárcel. Nadie puede salir, no se puede entrar. Ha sufrido hambrunas, pobreza, mientras el régimen se gasta los recursos del país en uno de los ejércitos más grandes del mundo, en desarrollar armas nucleares, en misiles. Es un lugar donde absolutamente todo está controlado, es como un gran hermano, donde la vida de la gente está controlada a todos los niveles. No solo que políticamente no puedas expresar tus opiniones, que evidentemente no puedes, sino que todo lo que haces, con quién te casas, dónde trabajas, está controlado por una dictadura totalitaria. En Corea del Norte existen cosas como el castigo colectivo, por ejemplo, en el cual cuando detectan a un disidente, muchas veces van a prisión no solo el acusado, sino sus padres, sus hijos, es decir, 3 generaciones de la misma familia son enviadas a un gulag. El horror de lo que cuentan los que han conseguido escapar de Corea del Norte es una pesadilla. Como país. Que haya un farsante aprovechado que utilice ese drama que viven los norcoreanos para hacer negocios y sacar partido de la situación, pues a mí me parece despreciable, ¿no? Entonces no le voy a dedicar más tiempo a ese tipo, que además tiene graves problemas con la justicia y está siendo acusado de delitos muy graves por la Fiscalía de Nueva York y que lo único que cualquier persona decente puede desear es que ese régimen caiga y que, de la misma manera que ocurrió en Alemania con la reunificación, que Corea del Sur, que es una democracia vibrante, una de las grandes economías del mundo, pueda en algún momento unirse al norte y ayudar a que el norte se convierta en un lugar donde se respeten los derechos y las oportunidades de su gente. ¿Pero eso tú lo ves viable? Yo creo que todas las las dictaduras terminan cayendo. No son eternas. Yo creo que eso va a ocurrir porque va en contra del espíritu humano el vivir en una cárcel y el que no tengas libertad para hacer absolutamente nada ni tomar ninguna decisión. Eso es antinatural y tarde o temprano va a caer. Es verdad que es muy difícil
que una dictadura con un control tan absolutista de su población, con un grado de represión tan grande, donde la mayoría de los norcoreanos viven con terror, ¿no? Las consecuencias de, no ya solo de criticar al régimen, sino de no alabarlo con entusiasmo. O sea, como no seas el más entusiasta con el líder, eso ya te puede suponer cárcel. Entonces es muy difícil, porque el aparato de represión es tremendo, y estás hablando de un lugar donde hay miles y miles y miles de personas dedicadas simplemente a espiar a sus conciudadanos para detectar cualquier disidencia, oposición al régimen y enviarlos a los campos de concentración que tienen, ¿no? Entonces, aún así, creo que yo veré, espero, antes de pasar a mejor vida, la caída de esa y otras dictaduras. Joder, Wow. eso me parece muy interesante y a mí sí me quedó mucho preparando esta entrevista. Lo que has comentado antes del castigo colectivo, que no solamente va esa persona, ese disidente, a la cárcel, sino van también pues 3 generaciones de esa familia, por arriba y por abajo. Y no solamente la familia, sino que los vecinos, A veces los vecinos también van a la también, cárcel por ser culpados por no haber vigilado a esa persona. Sí. Pero una pregunta que me surge es, ¿a quién se considera disidente? O sea, ¿qué tienes que hacer para que se te considere disidente en Corea del Norte? Bueno, muchas veces es arbitrario e injusto. No está basado en ninguna racionalidad. Puedes haber, te puede haber denunciado un compañero de trabajo. Y Puede ser falso. absolutamente falso. Tú puedes querer divorciarte de una persona, de tu pareja, esa persona se rebota y te denuncia. Hostia. Y eso es el final de tu vida. Quiero decir, nadie se atreve en realidad a oponerse al régimen. En las circunstancias actuales es impensable. Lo que tienes es gente que intenta escapar del país, irse a Corea del Sur, irse a China, a través de la frontera, para huir de esa situación. Pero no hay nadie que salga con una pancarta a oponerse, porque duraría 2 segundos. Entonces, ¿qué gente termina en los gulags que están llenos de supuestos opositores? Cualquiera, pues, que por lo que sea ha levantado sospechas, aunque no estén sustentadas en nada objetivo. Hay una anécdota que cuentas en Los Hijos del Monzón, que cuentas diferentes historias, obviamente, pero entre otras, cuentas la historia de este niño Kim, que combate un poco la hambruna en su aldea. Pero cuando hablas de hambruna, ¿a qué tipo de hambruna te refieres? Bueno, la hambruna que vivió Corea del Norte. Ahora vuelven a tener problemas de alimentos en zonas, digamos, fuera de Pyongyang, de la capital y de las principales ciudades. Pero ellos tuvieron una hambruna en los años 90 en la que se calcula que entre 1,5 millones, 2 millones de personas murieron. Hay fotos de niños desnutridos que te recordarían a África, a Etiopía en los años 80. Lo que pasa es que en Corea del Norte, como está cerrado, no vemos esas imágenes. No sabemos exactamente lo que está pasando. Pero las hambrunas han existido y los informes y los testimonios son clarísimos. Joder. A mí me gustaría... nivel de condiciones, una curiosidad que tengo, a nivel de condiciones de clima, ¿cómo es Corea del Norte? O sea, ¿por qué hay tanta hambruna? ¿Es simplemente por el sistema político o es también porque realmente es un territorio muy difícil de agricultura y para crecer alimentos? Los inviernos pueden ser muy duros en Corea del Norte, de frío. El terreno, ¿no?, puede ser seco. Pero sobre todo yo creo que son unas hambrunas provocadas por la locura de un sistema político que no deja a la gente prosperar. Porque estamos hablando de un país estalinista. El comunismo ya prácticamente no existe en ningún lado. O sea, en China te dicen que es un partido comunista y es el más capitalista que hay en el mundo. En Vietnam es supuestamente un sistema comunista y te vas a Saigón y alucinas, ¿no? Todas las tiendas de moda, la gente forrándose,
los oficiales en BMWs y es capitalismo salvaje. Pero Corea del Norte sí que ha mantenido un sistema político estalinista, comunista, donde la gente no puede, o sea, la actividad privada está penada, donde todo está controlado por el Estado, donde la mayor parte de las empresas son estatales y son un desastre. Y es un sistema, pues, como ha ocurrido a lo largo de la historia del comunismo, que genera pobreza. O sea, iguala a la población, pero la iguala hacia abajo, no la iguala hacia arriba. No estoy diciendo que el sistema capitalista sea ideal, porque uno va a Estados Unidos, que vosotros conocéis bien, y ve ciudades con miles de personas que viven en la calle, porque es un sistema capitalista donde aquellos que se quedan detrás son abandonados a su suerte. Y yo estoy en contra de ese sistema también. Creo que hay que generar un sistema capitalista empático, con una red social importante, donde la educación y la sanidad, sobre todo, sean gratuitas e igualitarias, para que todo el mundo empiece desde las mismas oportunidades. Pero claro, cuando el sistema es un comunismo que lo que te dice es vamos a ser todos igual de pobres para que no haya diferencias, y mientras el régimen norcoreano viven como reyes, porque los que están arriba viven como reyes. Entonces dices, ¿pero qué estafa es esta? ¿No? Tú le estás pidiendo a la gente que viva en la humildad, la pobreza, todos igual, y tú estás, como hacía el padre, ¿no? Kim Jong-il, que le gustaba el sushi y enviaba a su chef personal en un avión privado a comprarle sushi en un restaurante japonés y volver, ¿sabes? Quiere decir, ese es el comunismo que han empleado, ¿no? Entonces, es un absurdo. Y una cosa, ahora que hemos tocado el tema de las hambrunas, del control de la población, estás comentando un poco, pues, lo terrorífico que debe ser el día a día para la esperanza, sobre todo del futuro para un ciudadano norcoreano. Pero yo sí te he oído decir en una entrevista que cuentas una anécdota con un ciudadano norcoreano que dice, hostia, sí, nosotros lo hemos pasado muy mal con las hambrunas, pero, joder, y lo mal que están los estadounidenses y los europeos. O sea, ¿hasta qué punto llega el control y la manipulación que tienen sobre la población de este régimen? Y si eso ha cambiado la imagen que tienen los ciudadanos del régimen durante estos años, con la llegada de las redes sociales, ver un poco lo que está pasando fuera del mundo, que no sea todo un control de los medios de comunicación, que supongo que en esos tiempos que estuviste era total, enseñar lo que querían. ¿Ahora eso ha cambiado o no? No, no ha cambiado. Tú pones la televisión en Corea del Norte y es 100% los líderes norcoreanos inaugurando fábricas, diciendo lo bien que lo están haciendo todo, lo bien que va el país y lo mal que va todo fuera de Corea del Norte. Entonces, la idea es mantener a la población completamente ajena a la realidad del mundo. Por eso tampoco permiten que la gente viaje. Tú no puedes en Corea del Norte coger, me voy a dar una vuelta y me voy a ver qué tal están en China. No puedes hacer eso. O sea, por eso digo que es una cárcel, no un país. Y la supervivencia del régimen depende de eso, de mantener a la gente engañada y que la gente crea que, bueno, tenemos dificultades, pero fíjate cómo están los otros, que están peor, ¿no? Pero ¿y con Internet eso no ha cambiado? Pero es que Internet lo tienen controlado está todo, ¿no? controlado. Está controladísimo. O sea, y el acceso, de hecho, la mayor parte de la población norcoreana no tiene acceso a Internet. Hostia, no sabías. Y los que tienen acceso reciben un permiso especial para meterse en una serie muy limitada de páginas web controladas directamente por el gobierno. No es que puedas meterte en Internet a ver la CNN o a leer el New York Times, eso no existe allí. Vale. Solo puedes leer y tener acceso a la propaganda oficial, a los medios oficiales, que te están repitiendo constantemente y lavándote el cerebro sobre la amenaza que supone Occidente para Corea del Norte. Hostia. Es decir, viven en un gran hermano. Es como si hubieras encerrado a 22 millones de personas en un gran hermano sin acceso a nada de lo que ocurre en el exterior. Y eso les da una visión totalmente sesgada. A pesar de eso, sobre todo en las zonas más cercanas a la frontera, algo llega. Y por eso te encuentras con mucha gente intentando escapar.
O gente que por lo que sea tiene un espíritu crítico que les hace darse cuenta que toda esa propaganda es basura y que las cosas no son como ellos dicen. Claro. ¿no? Y entonces intentan, en un viaje arriesgadísimo en el que se juegan la vida, abandonar ese país. Una pregunta sobre esto. Claro, estamos hablando de Corea del Norte y de una situación así. Creo que en otros episodios hemos tenido una reflexión sobre esto también. A lo mejor soy muy inocente, a lo mejor soy muy joven, pero claro, no lo sabremos, pero quiero lanzar esta reflexión aquí. ¿Esta persona, el presidente, el dictador de Corea del Norte, realmente él pensará que lo está haciendo bien? ¿Que es la única forma de prosperar como país? ¿O realmente él tendrá una maldad interna que él será consciente de, joder, qué cabrón soy, qué mala persona soy, pero me la suda, me da igual? Yo creo que es el segundo Sí, caso. O sea, no- tiene realmente maldad. Sí, yo creo que no. Es una persona, en este caso Kim Jong-un, es un dictador muy joven, ¿no? Desde que murió el padre. Yo creo que él es consciente de la miseria que vive su pueblo y no le importa mientras él y su entorno vivan en la opulencia y sean la élite, y luego está el atractivo del poder. O sea, tú imagínate ser un tipo donde todo lo que dices se hace, donde la gente se arrastra ante ti, donde controlas absolutamente todo y encima tienes como juguete armas nucleares, ¿no? Es decir, no creo que haya ni una pizca. A lo mejor, fíjate, en el abuelo, porque esto ha pasado del abuelo, que fue el fundador de Corea del Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se crea la partición de una Corea del Norte comunista y por otro lado los americanos pues consiguen crear una capitalista en el sur, ¿no? Y probablemente el abuelo creería que el comunismo era la solución y que el capitalismo era el demonio y tendría, digamos, una ideología detrás de la represión que ejerció también. Pero luego ya el que vino detrás, Kim Jong-il, que estaba zumbao, y el hijo que está igual de zumbao, estos no tienen ningún principio. No hay una ideología o una creencia. Yo creo que realmente son tiranos que entienden que explotar a su pueblo y tiranizarlo y reprimirlo pues les deja a ellos una situación de grandísima ventaja. Y así es. O sea, tener ese poder absoluto, yo creo que ellos lo disfrutan. Claro. Claro, debe ser que nosotros, como no hemos tenido la posibilidad de viajar tanto... No hemos catado poder todavía. No iba a decir eso. Iba a decir que a veces sí que me sorprende yo personalmente que una persona capaz de generar o ser tan mala persona es impactante, sobre todo para nosotros que no hemos vivido la maldad humana. Una persona como tú, David, que has viajado tanto y que ha visto realmente la maldad en el ser humano, es mucho más fácil de decir, pues es que sí, es que hay gente mala y ya está. Para una persona que no lo ha visto es complicado decir, joder, hay gente que realmente disfruta siendo mala. Sí, o sea, yo creo que eso se ve claramente a lo largo de la historia, ¿no? O sea, Hitler es básicamente una mala persona. Amin, ¿no? El dictador africano que decían que se comía a los disidentes, los cocinaba y se los comía, ¿no? Putin, un tipo, claro que no solo bombardea ciudades, invade países, etcétera, sino que cuando le surge a alguien que se rebela contra él, el líder de Wagner, le dice, no te preocupes, vamos a olvidar el incidente, te puedes ir fuera. Y luego se lo carga derribando el avión en el que va con 9 personas. Es decir, él sabe que se está cargando también a la azafata, al piloto, a lo de qué. ¿Pero tú crees que se para a pensar en que esos son personas con familia
por las que tiene que sentir algo de empatía, no. Directamente es una persona que solo son egocéntricos y solo piensan en ellos mismos. Y para mantener el poder son capaces de hacer absolutamente todo. No tienen ningún freno y yo creo que son sociópatas, son gente que carece del más mínimo sentimiento hacia otros seres humanos. Entonces no les produce ningún efecto eliminar a 1000, a 2000 o a 100.000. Les da absolutamente lo mismo. Sí, encima yo creo que si has nacido en una familia ya en que está en el poder, bueno, claro. Ya Es lo no es que- como Hitler que pasó de 0 a 100 en cuanto a poder, sino que es... yo creo que Lo esta has persona mamado ya. Lo has mamado, has visto como tu padre es así, te meten desde pequeño, que eres un dios, que te mereces vivir así, que los demás son inferiores a ti, al final llegas a ser capaz de hacer atrocidades como las que están haciendo ahí en Corea. Hay una columna muy buena, hablando ahora de esto, que estamos hablando un poco de la maldad humana y de los dictadores. Hay una columna muy buena en tu web, que preparando esta charla me metí en tu web, que entrevista al diablo, que me parece muy interesante porque además en los comentarios te ponen un poco a parir. Eso va con el sueldo. Pero me parece una interesante reflexión la que haces y quizás incluso fue un aprendizaje para mí porque yo lo veía de una forma diferente, pero luego leyéndote sí que capté la idea, que al final es eso, es entrevistar al diablo como periodista es algo muy importante porque la gente a veces piensa que entrevistar a Hitler, entrevistar al dictador de Corea del Norte puede llegar a ser como muy poco ético, Sí, en pero al España- final tú explicas que no, que puede llegar a ser algo bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, es que la vida y el mundo no está hecho solo de bondad y de gente estupenda y buenísima que quiere que las cosas mejoren. La vida está hecha de cabrones también, de verdaderos hijos de puta, de gente buena y luego muchas veces de gente que puede ser buena, pero que puede cruzar, si se dan las circunstancias, al lado oscuro de la condición humana. Eso es parte de la vida. Entonces, el periodismo tiene que reflejar la realidad. Entonces, si tú quieres solo un periodismo que te cuente que todo va bien, que la gente es buena y se ayudan entre ellos, y las historias tienen siempre un final feliz, pues te suscribes a Disney Channel y oye, hay un montón de películas de buenos y malos donde siempre ganan los buenos. La realidad es otra y creo que el periodismo la debe reflejar. Yo si hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a Hitler, habría ido de cabeza y le habría hecho preguntas duras para intentar entender cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus planes, ¿no? Si uno hubiera prestado más atención a una entrevista que cito en ese artículo que le hacen a Hitler, él ya deja caer ahí el racismo que contamina su espíritu y que le va a hacer cometer el holocausto, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que entrevistar al mal. Y entrevistar al mal no quiere decir darle un altavoz para que se exprese y ya está, sino para cuestionarlo, para enfrentarlo a las contradicciones, a sus maldades, para intentar saber cuáles son sus planes. Absolutamente a favor de que se entreviste, y yo lo he hecho. Yo he entrevistado al líder de Al-Qaeda en el sureste asiático, por ejemplo, un terrorista que, entre otras cosas, diseñó los atentados de Bali en el 2002 que mataron a 200 personas. Y podía decir, oye, pero ¿por qué vas a entrevistar a un terrorista, no? Bueno, pues yo quiero saber qué pasa por la mente de un terrorista y le lleva a dar la orden de cometer esa atrocidad. Y al hacerlo no le estoy ni perdonando ni comprendiendo, no, es simplemente que creo que hay que enfrentarle a las preguntas adecuadas, duras, y contrarrestar sus afirmaciones con datos, pero yo creo que eso es parte del periodismo también. ¿Cómo fue esa experiencia de entrevistar al líder de Al-Qaeda? ¿Lo recuerdas? Bueno, siempre entrevistar a gente que desprecias, ¿no? y que ha hecho cosas terribles, tiene un lado muy desagradable, ¿no? Pero
poco con la idea que estaba contando de pensar que también es necesario, pues cuando tuve la oportunidad lo hice. Y le enfrenté a las preguntas obvias sobre la empatía, sobre por qué esa gente que estaba divirtiéndose en una discoteca en Bali no merecían morir. ¿Y quién era él? ¿No? Para a gente que ni siquiera conocía sus nombres o sus vidas, ordenar su muerte, ¿no? Por una ideología, una religión. Y bueno, intenté exponerle a la brutalidad de su forma de pensar y de actuar. Si lo conseguí o no, bueno, eso ya lo tienen que decidir los lectores, pero creo que es parte del trabajo de los periodistas entrevistar al diablo también. Totalmente. Yo creo que ya podemos dar por cerrado un poco el capítulo de Corea del Norte. Ahora me gustaría pasar un poco al 2011, cuando el 11 de marzo pues, hay este tsunami en la costa de Japón. Tú, da la casualidad, ya no digo casualidad porque tú estás siempre donde la noticia ocurre, estás ahí cerca de Japón, decides ir y sucede este desastre de Fukushima, porque pasó el tsunami al lado de la central nuclear, y te ves en una situación nueva para ti, ¿no? En el que el peligro en realidad pues, ya no lo controlas, no es nadie que te quiera matar, no es un régimen, sino es una cosa nueva como es la radiación. Y ante ese problema, pues muchos reporteros de guerra, algunos compañeros tuyos, algunos no compañeros, pues deciden irse. Tenéis uno de esos momentos que comentaba antes en los que tenéis que decidir si os quedáis y arriesgáis la vida o si os vais. Tú eres uno de esos, o el único, no sé si el único, que decide quedarte en ese momento. Y sí que me ha llamado la atención cómo cuentas el momento que dices, no, yo me quedo aquí porque yo no tengo miedo. Los demás tienen miedo. ¿Por qué me tengo que ir yo por el miedo de otros si yo no soy el dueño de ese miedo? Mi pregunta es, el momento en el que tú te quedas, decides quedarte y ves el coche en el que tus compañeros están yendo, ¿te arrepientes en algún momento? Bueno, en ese momento dices, soy gilipollas, básicamente. Y venir para acá, que era broma. Sí, era broma. Era eso de que me quería quedar y tal. Es un poco lo que hablábamos antes de la percepción del miedo. Varía mucho en función del conflicto, de la situación. Hay gente que en una situación no tiene miedo y a lo mejor una situación que es menos arriesgada tiene más miedo. Depende de tu momento vital, de tu situación familiar, del día. A lo mejor ese día tú, por lo que sea, te sientes con más valor que otro, ¿no? Entonces, el problema de cuando estás en un grupo es que muchas veces es fácil hacer lo que hace el grupo, en vez de tomar una decisión independiente sobre lo que tú crees que tienes que hacer. Y en este caso, yo me dejé arrastrar al principio por una percepción del miedo de mis compañeros y dije, pues sí, lo razonable es salir de aquí echando leches. Pero en un segundo pensamiento dije, pero tú te estás yendo realmente porque tienes miedo o porque crees que tienes que tener miedo ante esta situación, ¿no? Y llegué a la conclusión de que, por lo que fuera, yo en ese momento no tenía miedo. Tenía preocupaciones sobre cómo iba a sobrevivir en una ciudad donde no había nada abierto, cómo iba a enviar mi crónica, pero no era una situación de decir, Una miedo a la no muerte. puedo soportar la idea de que a lo mejor aquí haya una radioactividad que me pueda afectar. No lo tenía porque pensaba, bueno, pues si hay algo de radioactividad, lo peor que me puede pasar es que me salgan unos cuernos verdes y es lo que hay, hay, ¿no? No, hombre, algo de preocupación Sí, tiene sí, no, siempre, claro. pero no era suficiente. Y luego pasa una cosa con los reporteros, y es que tu trabajo soñado es aquel en el que tus compañeros se marchan y tú te quedas, porque entonces tienes la exclusiva de la situación, y esa es una situación en la que uno siempre quiere estar, ¿no? Es un poco competitivo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Ya que hablamos de tenis, pues es lo mismo, ¿no? Sí, o sea,
el estar en una situación en la que puedes ganar a tus compañeros y llevarte el triunfo, pues también yo soy muy competitivo. Vale. Entonces, para mí había una parte de decir, oye, si me quedo, voy a ganar, en cierto modo, ¿no? Y voy a contar algo mientras los demás no están. Y ese es un motor también de tomar a veces decisiones. Pero las tienes que equilibrar con los miedos, con los riesgos. Eso no quiere decir que en otra circunstancia ocurriera al revés, que a lo mejor fuera yo el que decidía marcharme o no tomar un riesgo y otros compañeros puedan decidir quedarse. Es que es el momento, lo tienes que decidir y no tienes mucho tiempo para decidir. Tienes que decidir en el momento. Total. Y de hecho, el protagonista de uno de tus libros, uno de los protagonistas del Corresponsal, Daniel Bilton, dice: el miedo, o sea, solamente los idiotas y los locos no tienen miedo. ¿Te consideras uno de ellos? No, porque yo sí que lo he tenido. O sea, en muchas circunstancias, además. Vale. Y en ese mismo momento, porque en ese momento yo creo que todo el mundo tendría miedo. Acaba de haber un tsunami en una central nuclear. Pero a mí me da más miedo las balas que la radioactividad, ¿no? La radioactividad es verdad que no se ve y eso a algunos compañeros les angustiaba mucho, ¿no? El no saber. ¿De dónde te viene el peligro, sobre todo? Pero también yo creo que te permitía negarte a ti que había un peligro, porque no lo veías, ¿no? Entonces, bueno, es muy variable esto, ¿eh? Pero en ese caso tomé la decisión de quedarme y ha habido otros casos en los que he sido más prudente y bueno, tampoco mucho, la verdad. Ahora que lo pienso. Antes de que pasemos un poco ya a tu carrera en el mundo y un poco ya hablar de tú como persona y tu carrera, me gustaría preguntarte una cosa más que me llamó mucho la atención, que es que tú tuviste la oportunidad de entrevistar al Dalai Lama. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad es que fue especial, ¿no? Es un personaje curioso, ¿no? Siempre que entrevistas a grandes personalidades es interesante porque el periodista tiene que estar ahí sin dejarse intimidar. En cierto modo tienes que igualarte a ese personaje, ¿no? Para que el personaje también te respete. En el caso del Dalai Lama, antes lo había entrevistado un compañero del Toronto Star, un muy buen amigo que se llama Martin Regg, y me había dado un consejo. Me había dicho, el Dalai Lama te digo, se pone a hablar y no para. O sea, entonces tienes que interrumpirle. Porque como no le interrumpes, vas a hacer 3 preguntas. O sea, y digo, coño, pero voy a tener yo a interrumpir al Dalai Lama, ¿no? O sea, joder, pues va a ser... Pero efectivamente, le hice la primera pregunta y cuando llevaba 10 minutos respondiéndola, dije, si no le interrumpo, no va a haber entrevista, va a ser un meeting. Esto pasa mucho con los políticos. En España hay una tradición de no interrumpir a los políticos cuando hablan. Hay que interrumpirlos, porque si no te lanzan su meeting y no hay entrevista. Claro. Y total, que le empecé a interrumpir, porque yo le quería preguntar de cosas que él a lo mejor no estaba preparado para responder. El matrimonio gay. ¿Qué piensa el Dalai Lama del matrimonio gay? ¿No? ¿Qué piensa de la eutanasia? ¿Qué piensa de cómo ha llevado el celibato? ¿No? Todas esas preguntas a mí me parecían más interesantes que preguntarle sobre la situación política o cosas que había respondido 1000 veces, ¿no? Y eso me obligó a interrumpirle y yo creo que él le cogió gusto a hablar de otros temas, porque claro, estaba cansado de que le preguntaran lo mismo, ¿no? Sí. Y de hecho le hizo una señal al secretario de prensa y cuando ya, en teoría, la entrevista debía haberse acabado, él dio una indicación para que continuara. Joder. Fue prueba de que estaba a gusto y que la entrevista le estaba aportando algo, ¿no? Porque estábamos hablando de temas de la vida cotidiana y de los cambios sociales que estaba viviendo el mundo, en los que él quería también tener una opinión. ¿Qué es lo que más te sorprendió de él? Quizá la humildad. La humildad. Sí, porque él piensa que está considerado un dios para su gente, ¿no? Pero era un personaje
muy cercano, muy humilde en el trato incluso a la gente que tenía alrededor. Esto se percibe enseguida, ¿no? Quién va de rey y quién no se cree estar por encima de nadie, que creo que es quizá lo que más me sorprendió, que aunque todo el mundo lo percibía como una persona que estaba por encima del resto, él siempre bajaba y se situaba al mismo nivel que cualquier interlocutor que tuviera delante. Y yo creo que eso es una señal de grandeza. Joder, qué bueno. Pues vamos a ponernos otra vez en contexto. 2014, dejas a un lado un poco de espíritu aventurero, tus aventuras como corresponsal en Asia, y consigues la beca Nieman Fellow en Estados Unidos, que la da la Universidad de Harvard. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lo conseguiste? Bueno, esa es una beca que dan todos los años a 12 periodistas extranjeros. Es un proceso de selección difícil porque el mundo es muy grande y hay muchos periodistas, y es quizá la beca más golosa que hay para los que ejercemos esta profesión, ¿no? Yo me presenté un poco escéptico, ¿no? Pensando que no me la darían. Llevaba ya 18 años como corresponsal, me apetecía cambiar, hacer otras cosas, y bueno, pues hay un proceso largo, tienes que rellenar muchos documentos y escribir un ensayo sobre por qué quieres esa beca, por qué crees que puedes tú ser valioso para ellos. Y bueno, me llamaron un día y me dijeron, oye, estás en la final, ¿no? La final, no se sabe exactamente cuánta gente llega a la final, pero la final supone una entrevista personal, ¿no? Vale. Y recuerdo que la entrevista personal, por el cambio horario, me la hicieron por internet y eran las 3 de la mañana en Bangkok. Yo estaba totalmente dormido, me había quedado dormido y tal. Entre eso y mi inglés chapucero, pensé que me había salido horrorosa. Digo, joder, es que estaba bloqueado. O sea, digo, no, me ha salido fatal. Entonces a la gente que me preguntaba le dije, pues nada, yo descartaba completamente que me lo hubieran dado, me olvidé del tema hasta que recibí una llamada en la que me dijeron que había sido uno de los seleccionados, ¿no? Así que para allá me fui, para Harvard. ¿Y qué tal? Año. ¿Qué tal Harvard? Y claro, aquello fue un sueño, ¿no? Sí. Una beca en la que con 44 años que tenía entonces, vuelves a la universidad sin exámenes. sin ninguna obligación más que aprender, y te ponen 8.000 cursos en Harvard más los del MIT, y puedes ir donde quieras y hacer lo que quieras durante un año, pues claro, eso es un sueño. Un premio. Fue un premio. Y al carrerón que ya habías tenido. Bueno, si no hubiera hecho muchas cosas de las que había hecho, evidentemente no habría podido obtener la beca. Lo que pasa es que lo que no tenía yo previsto es que eso fuera a tener también otro premio o un castigo, según se mire. Que ahora lo hablaremos. Vamos para allá, Que es lo que vamos para hablaremos allá. ahora, que es cuando estaba acabando esa beca, es cuando me ofrecieron. Bueno, te entiendo. Antes de que pasemos a esa noticia, me gustaría preguntarte solo una pequeña cosa. Estuviste trabajando en el Media Lab de MIT, Sí. y sobre todo enfocando en la digitalización de la prensa y toda la parte esa digital. ¿Tú cómo ves en las próximas décadas el tema de la digitalización, ya que tienes tantísima experiencia con eso? Pues mira, imaginar hacia dónde vamos me parece dificilísimo, ¿no? ¿Quién iba a decir hace unos años que estaríamos ahora hablando de que la inteligencia artificial te puede escribir estupendas crónicas sobre prácticamente todo? O sea, hace solo 3 años sería impensable. Y ahí estamos, ¿no? Con creadores de contenido y webs que se están haciendo solo con inteligencia artificial. Vídeos, fotos, voces replicadas exactamente. Entonces, creo que los cambios que se van a producir en los próximos 10 años van a ser mucho mayores que los que se han producido en los últimos 50 años. O sea, creo que estamos en una revolución que se está acelerando, y eso va a afectar de una manera importantísima la manera en la que se hace el periodismo, cómo llegamos, y creo
que tiene peligros, porque va a haber gente con intenciones malas que va a utilizar esas herramientas para hacer daño, y va a haber otros que van a utilizar esas herramientas para hacer cosas buenas y valiosas para todos. De cuál de esos dos campos se impone va a depender, yo creo, el tipo de mundo que nos vamos a encontrar en 15, 20 años. Yo espero que ganen los buenos. Porque el tema de la digitalización, como estábamos diciendo antes, cuando tú vas a Harvard y luego trabajas también en el Media Lab de MIT, es una de las razones por la que el mundo te llama. El mundo estaba pasando una transición digital, necesitaba ayuda con eso y vieron una muy buena opción en ti. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo pasa? ¿Cómo ocurre esa noticia? Bueno, yo creo que 2016, ¿no? 2015. Sí. O sea, la combinación de mi experiencia como reportero, la beca en Harvard, los trabajos que estaba haciendo en el tema digital, todo eso combinado lleva a los directivos del periódico y de la empresa a pensar que yo sería la persona adecuada para dirigir el diario El Mundo. Es una idea bastante loca, si lo piensa uno, porque en España un reportero pasar de las trincheras prácticamente al despacho director de un gran medio, pues eso no había pasado. Y bueno, después del shock inicial, empecé a pensar que había una oportunidad de hacer un proyecto periodístico, yo creo que el que se necesitaba en España, ¿no? Un país que ya se estaba polarizando, donde los medios eran muy sesgados, apoyaban un partido o a otro. Digo, oye, esto es una oportunidad para hacer un medio independiente de verdad, que no se case con nadie, que no tenga intereses ni reciba órdenes del IBEX, ni de ningún poder, y que piense en los ciudadanos y en informarles lo mejor posible. Y dije, bueno, esto probablemente no me lo van a dejar hacer, pero merece la pena intentarlo. Y es lo que hice. Y evidentemente no me dejaron hacerlo. Pero tú eres que, o sea, porque tú desde el principio dejaste claro a los directivos que tu idea era esa, era hacer un periódico independiente, que no fuera dependiente del poder económico, del poder político y que no se casara con nadie. Pero tú crees que ellos en el fondo te creyeron, pensaban que realmente tú lo ibas a llevar a cabo o que en algún momento te ibas a vender. Sí, yo creo que ellos pensaban que me iba a vender. Y hay razones para dejarse comprar cuando te dan un cargo como ese. Para empezar, me quintuplicaron el sueldo. Pues está guay. O si no más, no sé, pasé a ganar mucho más dinero del que ganaba. Los privilegios de ser director de un gran medio, ¿no? Son muchos, a todos los niveles. Y yo creo que ellos sí que pensaron que todos esos privilegios serían suficientes, y mi deseo de mantenerlos serían suficientes para que cuando me pidieran cosas inaceptables desde el punto de vista ético, dijera, bueno, oye, las podemos hacer. Miras para otro lado. Y sí, y yo entiendo que habrá mucha gente que lo haga y que esa es la decisión que toma mucha gente, pero en mi caso yo creo que precisamente porque venía de 20 años de corresponsal y de reporterismo y porque me creía mi oficio y estaba realmente afectado por un romanticismo de lo que es el periodismo, que había incluso aumentado en el año en Harvard, porque allí te inculcan todavía más la ética del periodismo, pues decidí que no iba a ceder y que si me tenían que echar, pues que me echaran, pero que prefería no ser director del Mundo a ser el director del Mundo que ellos querían, claro, que era uno manejable. Y ahí, pues desde la primera semana se produce un enfrentamiento con la propiedad del periódico, con los directivos, y era evidente que eso iba a acabar mal, no para ellos, sino para mí, en cuanto al despido. Luego al final ha acabado bien.
porque publica el director, se convirtió en un bestseller. Estás aquí hoy. Es un éxito. Me invitan a Trippers. a podcasts de gran éxito como el vuestro, entonces no me ha salido bien, digamos, ¿no? Como dice un amigo mío, dice, eres de los pocos que conozco que ha sobrevivido a la verdad, ¿no? Y eso es una cosa bonita que te digan. El haberte mantenido fiel a tus principios en una situación en la que las tentaciones de no hacerlo eran fuertes, pues hace que yo me pueda mirar al espejo y cuando lo hago, pues sigo viendo un periodista. No veo un manipulador, no veo un vendido, no veo cosas que no me habría gustado ser. Y ahora doy más gracias que nunca al haber tenido la fortaleza suficiente para haber resistido esas presiones. Claro, es que es triste analizarlo, pero o sea, en cierta medida creo que tú encima haces una reflexión y en el libro lo comentas, los ministroperiodistas, que al final si analizas tu CV, era un CV espectacular. O sea, un chico joven, corresponsal de guerra, 1000 experiencias, encima Harvard, una beca increíble, pero para el tipo de director que ellos estaban buscando, eras lo peor. Total. Porque no te ibas a vender para nada. Entonces, eso, por ejemplo, el concepto de ministro periodista, que es totalmente opuesto a lo que tú eres y tú eras en aquel entonces, ¿en qué se basa ese concepto? Bueno, se basa en el concepto del periodista que en realidad no quiere hacer periodismo, que lo que quiere hacer es política y que no quiere contar la verdad, sino quiere que le inviten a un cóctel en la Zarzuela. Y es un tipo de periodista que está dispuesto a entregar sus principios a cambio de un beneficio, ya sea el mantener el cargo, ya sea obtener más publicidad para su medio y demás. Y es un periodista que en vez de ir a buscar noticias, va a ejercer el mamoneo en actos y eventos. En definitiva, el ministro periodista es un no periodista, es más ministro que periodista. Bueno, en España, desgraciadamente, hay mucho de esto. Somos un país con una cultura democrática endeble todavía, con una prensa comprometida, en el sentido peor de la palabra, comprometida con los intereses políticos y económicos, más que con los principios del periodismo. ¿Quiere decir que todo el mundo es así? No, por supuesto, hay gente que no es así. Pero el ecosistema mediático en España está corrompido. De hecho, yo creo que el periodismo en España está más corrompido que la política. Y una de las razones de que esto sea así es que los propios periodistas no hemos denunciado lo que está mal en nuestro oficio. Y eso es lo que yo intenté romper con el director. Escribir un libro que denunciara no solo a los políticos y a los empresarios corruptos, que también lo hace el libro, sino en el director se denuncia mi propia profesión y cómo hemos traicionado a la audiencia que esperaba de nosotros la verdad. O sea, ¿cuál es el motivo principal por el que escribes el director? ¿Venganza? ¿O más demostrar, o más probar, o más denunciar, como estás comentando ahora? No, mira, el otro día alguien dijo una cosa que me gustó en redes. Había leído el director, dijo, el director es una prueba de amor al periodismo. Y yo creo que esto está muy bien definido. Una profesión que, como tú has dicho, me lo ha dado todo, o sea, me ha ido muy bien. Una profesión en la que yo me siento en deuda y en cuyos valores yo creo, está amenazada por la putrefacción del sistema y la corrupción y unos acuerdos incestuosos entre los poderes y los periodistas. Hay dos opciones cuando tú te encuentras y descubres eso. Me callo y sigo adelante porque me va a ir mejor, o lo denuncio porque de verdad amo mi profesión y amo el periodismo y creo que la mejor manera de mejorar las cosas es primero exponer los problemas
Porque si no nos pones los problemas, si no abres la ventana y aireas, no hay regeneración posible. Y ahí es donde tuve que tomar la decisión, en parte dolorosa, ¿no?, de denunciar cosas que veía en compañeros y en mi profesión y en el periódico que yo había dirigido. Pero ¿cómo le haces un favor mejor a un amigo, digamos, que le ves que está yendo directo hacia el precipicio, ¿no?, y que su comportamiento lo va a llevar a estrellarse? ¿Eres mejor amigo, lo quieres más, si no le dices nada? ¿O si te enfrentas a él y le dices una verdad incómoda? Oye, si vas por este camino, te vas a estrellar. Y yo, como te aprecio, te quiero y tal, voy a intentar evitar que lo hagas. Y por eso te voy a decir estas verdades, aunque sé que no las quieres escuchar. Y ese es el espíritu del director. Totalmente. Has mencionado los acuerdos ahora, que también lo comentas, los explicas en el libro del director para que la gente entienda un poco cómo funcionan los medios aquí en España. Pero yo creo que para alguien que está ahora mismo escuchando, pues ahora mismo sí, pues siempre escuchamos esto de la corrupción, tanto en política como en prensa. ¿Quién controla exactamente los medios de comunicación en España? ¿En qué consisten esos acuerdos de que hablas? ¿En qué consisten esos acuerdos? Es una mezcla. ¿Vale? En España hay 3 poderes principales, que son el poder político, el poder empresarial, económico y el poder mediático. Luego hay otros, ¿no?, el judicial, Sí. demás, bueno, pero estos son los 3 principales. Y esos 3 poderes actúan en realidad como uno solo. Los intereses que tienen son los mismos. Los enemigos que no les convienen son los mismos y los eliminan. Y trabajan de manera coordinada para beneficio de ellos mismos. Esto va en contra de todo lo que es el periodismo. Al revés, el periodismo lo que tiene que hacer es salirse del sistema y vigilar el sistema para que funcione correctamente. Si nos convertimos en parte del sistema, ya no lo vamos a vigilar, porque claro, somos los primeros interesados en que las cosas sigan igual. Esto es lo que ha pasado en la relación entre la prensa y esos otros 2 poderes, que nos hemos convertido en parte de ese triunvirato de poder e intereses. Y yo lo que pido es que rompamos esa relación para volver a ser los guardianes del sistema, no parte del sistema. Esto es difícil de hacer porque ahora ya hay unas cadenas por las cuales, como tú decías, ¿no?, los acuerdos que se describen en el director, pues hacen que, a cambio de ocultar información, de alabar a políticos de uno lado o de otro, de hacerle la pelota a ciertas empresas y a sus presidentes, pues los medios reciben más dinero del que les corresponde por su audiencia. Pero, o sea, todo parte de la base de que la prensa, los medios están buscando formas de financiarse. Entonces, por ejemplo, con el poder económico, las empresas del IBEX pues, llegan a financiar medios para que hablen bien de sus presidentes, bien de sus empresas. Incluso he leído que hablas de la prensa de Trabuco, que es una cosa que, si quieres ahora explicarla, pero me parece una locura. Y con el poder político un poco lo mismo, ¿verdad? Siempre es pues, alguna donación, pues, subvenciones a medios. Entonces, ¿siempre el problema de esto es el dinero? Sí. Yo creo que el dinero es mucho más importante en esa relación que la ideología o las preferencias, que también son legítimas, ¿no?, que pueda tener un medio u otro. Los hay más de derechas, más de izquierdas, más centrados. Bueno, centrados ya quedan pocos. Pero en realidad lo que mueve el periodismo en España hacia un lado u otro es más el interés económico. Cuando una gran empresa pone 2-3 millones de euros al año en publicidad, en patrocinios, en acuerdos con tu periódico, pues es difícil que vayas a meterte con el presidente, que es el que firma ese dinero que va a ir hacia ti, ¿no? ¿Cómo podría ser más independiente un medio? Si ocurriera como ocurría antes. Es decir, vendíamos tantos periódicos en papel que una parte muy importante de nuestros ingresos
venía de los lectores. Vale. Y podíamos decir o decirnos a nosotros mismos, no, es que mi jefe no es el del IBEX o el del PP o el del PSOE. No, mi jefe es el lector que me compra todos los domingos y busca un periódico de calidad. Como eso ha desaparecido y cada vez ingresamos menos por nuestra audiencia, eso nos ha obligado a ser más dependientes todavía de esos poderes que quieren manipularnos. Y en ese momento estamos. ¿Cómo romper las cadenas que nos atan a esos intereses? Esa es la clave, ¿no? Yo creo que haciendo un buen periodismo y obteniendo otra vez el favor del público, ¿no? Y de las suscripciones. ¿Y por qué tú crees que hay una reducción de audiencia? O sea, ¿crees que el pueblo se está haciendo más ignorante o...? No hay en realidad una reducción de audiencia. En Internet hemos ganado lectores, pero son lectores que no nos dejan dinero. Claro. Antes tú ibas al kiosco y comprabas el periódico y dejabas dinero. Y el Mundo vendía 350.000 ejemplares al día. Al día. Y el País 430.000. Y de repente el país, ahora el Mundo vende 30 30. en papel. Entonces, Sí, las suscripciones que hay en Internet, pues supongo que y en sea un porcentaje Internet, muy pequeño. claro, en Internet ha recuperado un poco, pero no lo suficiente para la caída de ingresos tan grande que supuso esa debacle. Y ahí es donde entran esos otros que vienen y te dicen, no te preocupes, si yo te voy a hacer un favor, yo te voy a meter $500.000 de euros más en tu cuenta de resultados. Y de repente llega un día y viene una noticia comprometida del presidente de esa empresa y te dice, ¿tú te acuerdas del favor que te hice? ¿Sabes? Pues este año te lo puedo hacer otra vez. Ahora, tú me tienes que hacer a mí un favor. Claro. Y ese favor es que esta información que no me interesa no se publique. Y así funciona. Pero tú no pasaste por ahí. Bueno, yo rompí los acuerdos. Me negué a aceptarlos. Y eso, bueno... ¿Tuvo consecuencias? Tuvo consecuencias. Yo pensaba y sigo pensando que el daño de no seguir los acuerdos era a corto plazo, pero que si nos manteníamos independientes y éramos valientes, íbamos a obtener el premio del público otra vez y compensaríamos la pérdida de esos favores con un apoyo mayor de gente que creyera en nuestro periodismo. Pero eso era un proyecto que requería años. 3, 4 años yo había calculado para darle la vuelta al formato, al modelo de negocio que tenía el periódico. No dio tiempo. No, porque ellos pensaban que eso no se podía conseguir y que la manera de sobrevivir era seguir haciendo favores al poder. Bueno, pues oye, que los haga otro. Yo no estoy aquí para eso, no me metí a periodismo para eso, no fui de reportero y fui a las guerras para eso y no soy director para eso, ¿no? Entonces, pues me parece bien. Oye, pues me echáis y cogéis a alguien que cuando descuelga el teléfono y le diga, oye, esta información al cajón. Y hay mucha gente dispuesta a hacer eso a cambio de un sueldazo, privilegios, Florentino te invita al palco, todo eso. Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo me quedaría hablando aquí unas 10, 12 horitas. No, yo también. Ha sido un placer y bueno, siempre es un gusto charlar sobre periodismo, ¿no? Que es lo que me apasiona, y sobre la importancia de que se imponga la verdad, ¿no? En un momento en el que estamos rodeados de manipulación, de noticias falsas, de discursos del odio, y yo creo que es importante transmitir el mensaje de que la verdad puede ganar y debe ganar. Qué interesante. Pues muy bien, vamos a empezar con la... Sí, vamos a terminar con nuestra sección típica de una sección de preguntas rápidas que se llaman las Triple Quick Questions, que tengo muchas ganas de hacértelas porque creo que vas a dar unas respuestas muy interesantes, son preguntas generales. ¿Preparado? Sí. Venga, pues Triple Quick Questions con David Jiménez. Un personaje histórico o del presente para tener una charla. Mandela. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En el mismo que nací. ¿Vale? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo?
Hace tiempo que no lo veo, pero debe estar entre 25 y 30.000. Mira, justo 27.500. Justo. Vale. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Viviría la de Hemingway. ¿Vale? ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí, no sabe cómo, pero sí. De alguna Vale. manera lo conseguiremos. Dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. El periodismo, la política y espero que la empresa. ¿Vale? ¿Cuál es tu mayor virtud La honestidad. y tu mayor defecto? Tengo que desvelarlo. Hombre, Darle pistas al enemigo. Mi mayor defecto. Voy a poner uno suave. Yo creo que el despiste. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué prefieres, David? ¿Morir ahogado o morir de amor? De amor. ¿Vale? ¿Crees en la vida extraterrestre? No. No. Recomiéndanos un libro. El director. Buen marketer. Persona que más te ha impresionado. ¿Tiene que ser personal o...? No. Diría que de los entrevistados, el Dalai Lama, quizá, del Vale. que hemos hablado. ¿Y la persona de la que más has aprendido? De mi madre. Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers, nos encanta tripear, quería preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor trip que te has pegado en tu vida? Pues mira, el mayor trip que me he pegado en mi vida, quizá por ir a uno reciente, 2 semanas en lo más profundo de Etiopía, volviendo al origen de la humanidad. Eso ha sido... Yo siempre he tenido en los viajes, en las experiencias de conocer a otras personas, los grandes subidones, ¿no? Las experiencias vitales. Y esto yo creo que es importante, porque esto me ha hecho no necesitar añadirle nada artificial, ¿no?, a la vida. Yo sé que hay gente que necesita, bueno, digamos, cosas que le motiven, que le pongan a tono y tal, ¿no? A mí siempre me ha puesto a tono cogerme la mochila e irme lo más lejos posible a conocer cosas nuevas. Me parece que ese es el mayor trip que uno puede tener en la vida. Pues nada, muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias por venir. Hemos aprendido un montón. La verdad es que, joder, has vivido una vida espectacular, llena de aventuras. Que cualquier aventurero le gustaría vivir la vida de David Jiménez. Ha sido un honor tenerte aquí en Trippers. Un auténtico honor. Y nada, si nos llegan a decir que podemos tener una charla contigo al principio del proyecto, hace nada, cuestión de 7-8 meses, no nos lo hubiésemos creído. La verdad es que es la esencia de Trippers, abrir la mente, ser curioso, no juzgar y conocer a gente de otras culturas, otras clases y que tengan experiencias que contar. Esa es la esencia de este proyecto. Y nada, chavales, suscribiros, apoyar el canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós. Ahí estamos.